Hay un grupo que parece una religión, pero no se presenta como tal. Ellos mismos lo niegan, no adoran a un Dios en específico, no prometen salvación y sin embargo funcionan con templos, rituales, símbolos sagrados, jerarquías y juramentos. Se presentan como una asociación altruista, fraternal y filantrópica. Se dicen promover la libertad, la razón, la tolerancia, pero su historia muestra otra cosa totalmente distinta. Este grupo ha estado detrás de procesos clave históricos: la independencia de naciones, la redacción de constituciones, la formación de repúblicas, la separación entre la iglesia y el Estado, la edificación de capitales enteras como si fueran templos simbólicos. Este grupo son los masones. Aquí el alternauta Berzaín, emitiendo una señal oculta. Este mensaje ha sido enviado con el objetivo de atravesar dimensiones y activar conciencias en realidades alternas. Si esta transmisión llegó hasta ti, es porque fuiste elegido. Y sin importar en qué universo estés, ahora formas parte de los alternautas. Para registrar tu presencia en esta comunidad, califícame con 5 estrellas y activa la campana. Esto ayudará a contactar más alternautas a través de los universos. Y si quieres conectarte con el canal oficial de comunicación en WhatsApp, busca Universos Alterados en la sección de canales de WhatsApp o entra directo a universosalterados.com/canal. Ahí te unirás al centro de comunicaciones donde seguimos descifrando los fragmentos perdidos. Esto es Teorías Alteradas de Universos Alterados. Teoría analizada. Los masones controlan el mundo. Parte 1. Durante la Edad Media, entre los años 1100 y 1500, mucho del conocimiento no se almacenaba en bibliotecas abiertas ni se enseñaba en universidades públicas. Por ejemplo, el conocimiento asociado a la construcción se transmitía con habilidades de las manos y la observación. En ese contexto, los constructores no eran simples obreros, eran custodios de un saber técnico, simbólico y espiritual. Por aquella época, los albañiles eran los únicos capaces de levantar catedrales que sobrevivirían a terremotos, invasiones, guerras y al mismo tiempo eran los únicos que sabían cómo distribuir la gravedad de una construcción completa sobre una bóveda de piedra. Sabían cómo alinear una estructura con el solsticio y también cómo armonizar la geometría con la liturgia. Por eso, el oficio de la construcción era reservado, selecto y elevado. En ese sentido, los espacios llamados logias tomaron demasiada relevancia durante la época. Una logia era un espacio cerrado, una especie de taller unido a lo que podía ser una gran construcción, como castillos, iglesias o fortalezas. Dentro de estas logias, que podemos visualizar como grandes salones, los constructores convivían, platicaban, descansaban y comían. Se platicaba de trazos de planos, se discutía en códigos y se evaluaban capacidades de los asistentes. Además de funcionar como un almacén de herramientas, también fungía como un almacén de conocimiento. Y ese conocimiento se protegía como si fuera oro. La logia era jerárquica. Un joven iniciaba como aprendiz y durante años no podía opinar ni diseñar, solo mirar, obedecer y repetir. Cuando dominaba los principios básicos del oficio y demostraba lealtad, podía ascender al rango de compañero. Solo entonces se le revelaban ciertos secretos técnicos como proporciones sagradas, tipos de piedra a utilizar, códigos de marca y formas de lectura de los planos. Para llegar al rango supremo, que era el rango de maestro, el nivel más alto debía construir
una obra propia, funcional y simbólica, y además superar pruebas ocultas, cuyo contenido exacto nunca se registraba por escrito. El conocimiento no se enseñaba, se transmitía, y esa transmisión era ritual, oral, experimental, a través de gestos, claves, símbolos y silencios. Cada maestro tenía su forma de tallar, su interpretación de un símbolo, su manera de medir sin instrumentos visibles. No existía una escuela formal, existía una cadena inquebrantable de hombres que sabían y que decidían quién más podía saber. Las herramientas que usaban, como el compás, la escuadra, el nivel o el plomo, no eran solo utilitarias, eran también pedagógicas. Cada una representaba un principio del oficio y del orden cósmico. Con ellas se construía piedra, pero también se moldeaba la mente. El estatus social de estos hombres era variado. Eran requeridos por reyes, nobles y obispos, pero también observados con recelo, porque eran libres, autónomos e itinerantes. Su lealtad no era ni con la corona ni con la cruz. Era directamente con su logia. Por eso sus talleres eran cerrados, por eso su lenguaje era críptico, por eso sus marcas estaban escondidas en las piedras como firmas invisibles que solo otros maestros podían leer. El ambiente dentro de una logia era denso. El olor de la piedra recién tallada, mezclado con la humedad del barro. El crujir de la madera bajo botas pesadas. La luz amarilla de las antorchas proyectando sombras geométricas. El murmullo de un conocimiento que no podía ser dicho en voz alta. Y así, durante siglos, generación tras generación, ese saber fue cruzando Europa. No en libros, sino en las propias manos de los constructores. No en palabras, sino en símbolos. Hasta que poco a poco ese modelo dejó de ser operativo y se convirtió en algo más. Pero entrar a una logia no era fácil. No existían formularios ni invitaciones. El ingreso comenzaba con una recomendación silenciosa. Un maestro debía hablar por ti, poner su nombre como garantía. No bastaba con querer aprender, había que demostrar obediencia, fuerza, discreción y algo más difícil de falsificar: la capacidad de callar. Una vez aceptado, el ingreso no era meramente administrativo, era un ritual. El aprendiz era iniciado mediante una ceremonia cerrada, con juramentos de lealtad y silencio. Se le asignaba una marca, un símbolo de identidad, y comenzaba su tránsito por un mundo donde cada palabra tenía doble fondo y cada error podía costarle el exilio del conocimiento. Las logias no eran estructuras fijas, seguían a las obras. Cuando una catedral era terminada, los constructores se dispersaban. Algunos fundaban nuevas logias en otras ciudades, otros se integraban a obras ya en curso. Pero donde quiera que fueran, llevaban sus códigos, sus marcas personales talladas en piedra y un linaje no escrito que los conectaba con otros como ellos. Entonces, ¿qué era una logia? Era ambas cosas: el espacio físico, tanto el taller como la estructura humana que lo habitaba. Un contenedor de herramientas y de secretos. Con el tiempo, incluso cuando esas obras dejaron de construirse, la palabra logia siguió usándose. Ya no significaba un lugar con polvo, planos y herramientas. Significaba un umbral simbólico, un templo invisible donde el conocimiento se transmitía solo a quienes sabían esperar en silencio.
Ese modelo fue el que siglos más tarde se transformaría en masonería. Más tarde, a inicios del siglo XVIII, las grandes obras de piedra ya no dominaban el paisaje ni las prioridades de Europa. Las catedrales góticas y los castillos ya estaban construidos y no era necesario seguir construyendo más. El conocimiento de los antiguos constructores empezaba a perder su lugar en un mundo que ahora valoraba más las ideas que las herramientas. Pero las logias no desaparecieron, más bien mutaron. Los espacios físicos donde antes se tallaban columnas y arcos comenzaron a vaciarse de obreros y a llenarse poco a poco de pensadores, filósofos ilustrados, nobles liberales y políticos en ascenso. Hombres con educación, poder y hambre de transformación. Las pláticas en las logias, debido a la diversidad de gente que comenzó a entrar, ya no se trataban de cómo construir edificios, se trataban de cómo construir estructuras mentales, redes de influencia y órdenes internas. Las herramientas seguían ahí, pero ahora eran símbolos. El compás marcaba los límites de la razón, la escuadra, la moral, y el templo ya no era de piedra. Y fue entonces cuando ocurrió lo que parecía un acto menor, administrativo, anecdótico, pero no lo fue. El 24 de junio de 1717, en la taberna de Gouse and Gridiron, en pleno corazón de Londres, 4 logias decidieron unificarse. No para levantar una obra, no para proteger un secreto de construcción, sino para formalizar una estructura de poder simbólico. Así nació la Gran Logia de Londres, el primer organismo reconocido de lo que hoy llamamos masonería moderna. Pero, ¿por qué justo en ese momento? La respuesta está en el periodo llamado como la Ilustración. Europa estaba experimentando un cambio en su forma de pensar. El poder de la Iglesia comenzaba a ceder ante la ciencia. La razón ganaba terreno frente a los dogmas. Se debatía sobre la libertad de conciencia, el contrato social, la igualdad, y las logias ofrecían el espacio perfecto para discutirlo. Todo lejos de la mirada del clero y del trono. En plena transición cultural, las logias dejaron de ser talleres físicos para convertirse en laboratorios ideológicos. Allí, hombres de distintas religiones y clases sociales podían hablar con libertad siempre y cuando juraran guardar silencio fuera del templo. Lo que antes era una red de conocimiento técnico de construcción se transformó en una red de influencia intelectual, filosófica y política. Y en ese contexto, en 1723, apenas 6 años después de esta gran fundación, se publicaron las Constituciones de Anderson, redactadas por James Anderson, un pastor protestante que también era masón. Ese texto fue más que un simple manifiesto, fue el primer gran manual de la masonería moderna. A simple vista hablaba de valores como tolerancia religiosa, libertad de pensamiento y fraternidad entre hombres. Pero su verdadero propósito era mucho más profundo. Las Constituciones de Anderson establecieron cómo debía funcionar una logia, qué tipo de hombres podían ingresar, cómo debían organizarse la estructura interna y qué reglas debían obedecerse. No eran solo normas éticas, era la codificación de un sistema cerrado, jerárquico, autorregulado y diseñado para expandirse sin rendir cuentas a ninguna institución externa. Era un plano de construcción, pero ya no de catedrales, sino de una red discreta de poder simbólico, capaz de operar en cualquier país, en cualquier época, sin pedir permiso. Desde ese momento, la masonería dejó de ser un ideal ilustrado y se convirtió en
una maquinaria global. De este modo, la masonería no era una religión, pero tenía rituales. No era un estado, pero tenía jerarquías. No era un partido, pero tenía influencia en decisiones políticas. No era una iglesia, pero operaba con símbolos sagrados. La masonería no necesitó un ejército para conquistar el mundo. Tras su fundación formal en 1717, lo que comenzó como una reunión de logias locales se convirtió rápidamente en una red internacional de influencia silenciosa. Bastaban 3 hombres iniciados para fundar una nueva logia. Y esos hombres ya no eran constructores, eran ministros, jueces, banqueros, científicos, escritores, miembros del ejército. No necesitaban conquistar territorios, solo necesitaban una habitación cerrada, velas, símbolos y silencio. Desde Inglaterra, la masonería no tardó en expandirse por toda Europa. Llegó a Francia justo cuando comenzaban a florecer las ideas ilustradas. En lugar de solo hablar de libertad o justicia, las logias comenzaron a planificar revoluciones. Cuando estalló la Revolución Francesa, muchos de sus líderes ya eran masones, y el lema libertad, igualdad y fraternidad no nació en la calle, sino dentro de un templo masónico. En Alemania, la masonería ayudó a moldear la cultura y la filosofía moderna. En Italia, participó activamente en los movimientos que unificaron el país. Y en el norte de Europa, fue aún más lejos. Penetró las casas reales. Reyes, príncipes y nobles comenzaron a formar parte de las logias. El trono y el templo ya no eran enemigos, se volvieron aliados. Poco a poco, toda Europa fue adoptando las mismas ideas, los mismos símbolos, la misma estructura política, bajo distintas banderas. Y después, los masones cruzaron el Océano Atlántico. En Estados Unidos, la independencia no fue solo un enfrentamiento militar contra el Imperio Británico. Fue una operación cuidadosamente articulada desde las logias masónicas. Varios de los líderes que firmaron la Declaración de Independencia, escucha bien, eran masones. No por coincidencia, sino porque pertenecían a las mismas estructuras simbólicas. Hablaban el mismo lenguaje oculto, compartían rituales y códigos de lealtad que estaban por encima de partidos o religiones. Las reuniones en las logias no eran solo debates filosóficos, eran espacios estratégicos donde se discutían ideas de Estado, se coordinaban alianzas y se establecía un nuevo orden, invisible para quien no estaban iniciados. Y esa influencia no terminó con la guerra. Cuando comenzó la construcción de Washington, D.C., la nueva capital, no se diseñó como una ciudad cualquiera. Sus calles, monumentos, ejes visuales y plazas principales fueron trazadas siguiendo principios de geometría sagrada masónica. El gran obelisco, el monumento a Washington, no fue elegido al azar. La ubicación del Capitolio, los alineamientos solares, las formas en estrella, todo obedece a un patrón simbólico. Una ciudad construida como si fuera un templo a cielo abierto. En América Latina, la historia fue casi igual. Simón Bolívar, José de San Martín, los principales líderes, no solo eran combatientes, sino estrategas y fundadores de las nuevas repúblicas. También eran masones. Y no por una sola afinidad ideológica. Eran iniciados formales, miembros activos de logias que compartían símbolos, rituales, códigos de comunicación y una visión común del orden social. Y en México, la masonería no solo se infiltró, se volvió parte del Estado. Las logias escocesas y yorquinas definieron el conflicto
entre conservadores y liberales. No se trataba solo de política, era una lucha de ritos, de estructuras mentales y de visiones del mundo, y entre ellos muchos presidentes, legisladores y líderes militares fueron iniciados. Algunos lo ocultaban, otros lo llevaban con gran orgullo. En ese contexto emergió uno de los personajes más simbólicos de México, Benito Juárez, indígena, abogado, reformista y masón de grado 33. Gran maestro, su proyecto de república laica no fue improvisado, fue diseñado con el orden simbólico de una logia. Separación entre iglesia y Estado, reconfiguración jurídica, exaltación de la razón sobre la fe. Y aquí es donde el patrón deja de ser una anécdota y empieza a ser algo perturbador, porque no fueron solo los padres fundadores, no fueron únicamente los hombres que encabezaron las independencias. Después de ellos vinieron los que realmente dieron forma al sistema: los presidentes, los jueces, los generales, los administradores del poder, y muchos de ellos compartían el mismo vínculo visible. En Estados Unidos, además de Washington y Franklin, aparecen una y otra vez los mismos nombres en la cúspide del poder: James Polk, Andrew Johnson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Lyndon B. Johnson y Gerald Ford. Presidentes en épocas distintas, ideologías distintas, conflictos distintos, pero formados dentro de la misma estructura simbólica. No solo políticos, también generales, jueces, arquitectos del sistema financiero, directores de agencias de seguridad. La nación ya no solamente se estaba liberando, se estaba administrando. Y quienes la administraban llegaban al poder con un juramento previo, hecho en un templo que no aparece en ninguna constitución. En México, el patrón es todavía más evidente. No solamente fue Benito Juárez, también fue Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Santa Anna, Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles. Presidentes enfrentados entre sí, liberales y conservadores, militares y civiles, héroes y villanos de la narrativa oficial. Pero todos, absolutamente todos, pasaron por el mismo filtro de iniciación. Logias distintas, ritos distintos, pero la misma arquitectura masónica mental. Y aquí ocurre algo inquietante. Los gobiernos cambian, los discursos cambian, las banderas cambian, pero la estructura del poder permanece. Piensa en esto. ¿Qué países al día de hoy no siguen la misma estructura de separación iglesia-estado, repúblicas laicas, constituciones racionalistas, élites técnicas por encima del pueblo? Dos países distintos, historias distintas, pero el mismo modelo mental. Demasiadas coincidencias, demasiados hombres clave, demasiadas decisiones estructurales tomadas por personas que no se conocían públicamente, pero sí se reconocían dentro de las logias. Y entonces surge la hipótesis incómoda. ¿Y si las independencias no fueron el fin del control, sino su propio rediseño? ¿Y qué tal si las logias no liberaron a las naciones, sino que las reconstruyeron bajo una misma plantilla masónica? ¿Y si cada país fue diseñado como una catedral distinta, pero siguiendo el mismo plano invisible? Porque cuando los mismos símbolos, los mismos rituales y los mismos juramentos aparecen una y otra vez en la cúspide del poder, ya no estamos hablando de una casualidad histórica. Estamos hablando de reingeniería a largo plazo. Y si eso es así, entonces la pregunta final no es quién fundó los países. La pregunta es ¿a quién juraron lealtad primero quienes lo construyeron? ¿A su nación
o a su logia masónica. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Ya entendiste quiénes fueron? ¿Ya viste cómo se infiltraron en el corazón del poder? Pero eso es solamente la superficie. En la siguiente transmisión vamos a descender a un lugar más profundo. Hablaremos de los símbolos que esconden las construcciones, de los rituales de iniciación que marcan para siempre a quienes los atraviesan y de los códigos secretos que podrían estar operando el mundo real ahora mismo frente a tus ojos, porque si los masones construyeron las naciones, entonces tal vez también diseñaron tu realidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Mientras tanto, alternautas, alteren todo a su favor.